Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón. Les saluda Celín López. Estamos listos y preparados para el programa de este domingo. Hoy seguimos con nuestros jalones virtuales y bueno, si no fuera por la tecnología, no podríamos estar realizando esta jornada de entrevistas porque conocemos de la realidad del país y de los contagios y bueno, hay que ser prudente y hay que tomar nuestras propias medidas de bioseguridad, pero sin dejar de poder llevar hasta su hogar estas historias de vida. Este domingo me acompaña alguien quien utiliza mucho la tecnología como su herramienta principal para el trabajo. Recientemente ha sido nombrado como ministro del Gobierno Digital de Honduras. Y hoy voy a estar hablando con el abogado Marco Antonio Midense. Él ha fungido como ministro de la Juventud, comisionado de CONATEL y también estuvo como comisionado presidencial en cumplimiento de asuntos presidenciales con rango de secretario de Estado. Y hoy, como le repito, es ministro del Gobierno Digital. Así que yo le pido que este día nos acompañe, conozca la historia de vida del abogado Marco Antonio Midense, oriundo de La Ceiba, y que conozca también la visión de cómo en medio de una pandemia el gobierno de la República está apuntándole a establecer los mecanismos y las estrategias para tener un gobierno digital y para facilitar todo desde la perspectiva tecnológica. ¿Cómo lo van a hacer? Eso lo vamos a conocer después de esta pausa con esta entrevista con el abogado Marco Antonio Midense. El gobierno continúa ampliando la capacidad de atención del sistema de salud con centros de triaje, Centro Cívico Gubernamental, Infop, Mayangle, Universidad Católica, Centro Cristiano Internacional, Colegio de Ingenieros, Expocentro, Villanueva, Clínica del Adolescente, La Colmena, y el apoyo de los centros médicos habilitados en el gimnasio municipal y el polideportivo. Con las transferencias municipales Fuerza Honduras se inicia el levantamiento de triajes en todo el país. Estos centros brindan atención temprana y evitan la saturación de hospitales. Vamos a cuidarnos, porque si nos cuidamos, juntos avanzamos. Sigue a Celín López en sus redes sociales. En Facebook como Esdras Celín López, Twitter como @EsdraCelín y busca en YouTube el canal Esdras Celín López Gatica, donde podrás repetir todas las entrevistas que no has visto. A Jalón con Celín López. El Congreso Nacional que preside Mauricio Oliva aprobó que jóvenes estudiantes egresados de medicina que aún no tienen su título puedan ser contratados para sumarse a la lucha contra el COVID-19 en todos los hospitales del país. Además, aprobó que las alcaldías puedan dar un descuento de hasta un 20% por el pronto pago de impuestos municipales y permitir hasta 4 cuotas para los que no lo puedan hacer. Asimismo, para los campesinos que han perdido sus tierras por no pagar sus deudas con los bancos, que puedan recuperarlas con ayuda de financiamiento blando. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Bien, estamos nuevamente listos para esta jornada de jalones virtuales. Ya esta es nuestra tercera entrevista que estamos realizando en el marco de esta nueva modalidad de jalón. Siempre hago ese apartado de que no me siento tan a gusto de hacerlo de esta manera, pero hay que implementar la tecnología y hay que implementar los recursos para poder guardar nuestra bioseguridad y de la de nuestros invitados. El siguiente invitado, como ya les había anunciado, es un particular amigo. Y justamente antes de que iniciáramos esta modalidad habíamos acordado poder subirnos en el carro y poder hacer este jalón, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de prevención
pues estuvimos un tiempo que no estuvimos platicando hasta que ya se dio esta entrevista y que vamos a poder dialogar. La persona, como ya lo había descrito, es un joven que ha estado muy ligado en los cargos públicos. Yo particularmente lo conocí cuando estaba en el Ministerio de la Juventud. Después tuve una oportunidad de dialogar con él como comisionado de Conatel. Y mucho tiempo después me doy cuenta que fue nombrado como comisionado presidencial de cumplimiento de asuntos presidenciales. Pero muy recientemente, el 20 de mayo, ahora es el ministro del Gobierno Digital. Y ya tengo en pantalla al buen amigo Marco Midense, a quien le agradezco por estar en este jalón virtual, líder. Como que nos vamos a jugar el mismo partido, ¿verdad? En el mismo equipo. Lo decíamos, Celín, en efecto, andamos uniformados hoy. Pero bueno, mira, qué placer estar compartiendo cámaras contigo en este programa a jalón. Lástima que no pudimos más que un jalón virtual, pero estamos a la orden ya cuando todo esto pase, si Dios lo permite, acompañarte. Sí, encantado de estar contigo y vos mandás. No, y bueno, para estar a torno, ¿verdad? O sea, hoy como es gobierno digital, pues estoy hablando con el ministro del gobierno digital de manera virtual y digital también, así que está como anillo al dedo. Tengo que arrancar como con todos mis invitados. ¿Dónde tiene el ombligo enterrado Marco Midense? Bueno, yo con mucho orgullo soy de la novia, soy originario de la novia de Honduras, de la Ceiba, Ceibita la Bella. Lamentando de que de ceibeño me dice mi esposa que no tengo mucho porque no bailo, no parrandeo como dicen, pero me encanta me encanta el paisaje, los amigos y Ayavos es una ciudad con otra dinámica, ¿verdad? Muy alegre todo el mundo. Claro. Y bueno, ceibeño y ahorita prestado en la capital, ¿me entendés? Por esas misiones públicas que tenemos. Claro que sí, y bueno, desde hace mucho tiempo, porque como le digo, desde hace mucho tiempo usted está aquí, fue ministro de la Juventud y ahí fue donde pudimos coincidir en algún punto. ¿Cómo fue su niñez, ministro? ¿Cómo fue su juventud, su niñez? ¿Dio guerra, no dio guerra? ¿Cómo la relación con sus papás también es importante conocer? Bueno, fíjate que, pues gracias, es una niñez muy normal. El único asunto es que mi papá, que en paz descanse, mi papá falleció en el 2007. Yo tenía 22 años. Lo perdí pues muy joven. Mi mamá vive todavía, ella está en la Ceiba, pero mi papá se retiró muy joven, era médico, y entonces, para serte honesto, una infancia muy interesante porque vivimos en 4 ciudades, nos dimos vuelta 2 veces a Tegucigalpa, San Pedro la Ceiba, vivimos un tiempo en Estados Unidos, cada 2 años cambiaba de amigo yo, me acuerdo, de repente eso me provocaba... pues vos sabés, me entiendes, chiquito, dejás compañeros y amigos y amigas, pero me permitió mucho adaptarme y poder tener una amplia red de amigos que ahora, pues donde voy tengo hermanos y hermanas, ¿verdad? Tengo familia. Muy tranquilo. ¿La escuela y, bien aplicado o dio guerra? Sí, fíjate que tuve la bendición de que sí fue aplicado, fíjate, y me salté 2 años, por cierto. A mí me saltaron de primer grado y tercer curso, no me equivoco. Entonces tuve un shock ahí chiquito, me hicieron un examen de suficiencia y el salto de grado era algo que pues no, pues 2 veces. Entonces yo salí bien cipote del colegio, entré a la universidad bien cipote y me gradué bien joven también. Entonces siempre fui aplicado y siempre me gustó. Pero ¿usted tiene hermanos o hermanas? Sí. ¿Es el menor? Bueno, mayor. El mayor. Tengo una hermana menor todavía que falta y tengo hermanos mayores, pero digamos que sí, me gustó mucho aplicar, no era tanto para el deporte, ni era tanto para otras cosas, y me gustaban los libros y me encantaba pues, estar en familia, bien tranquilo, aburrido. Un muchacho bien aplicado, estudioso, con su mamá y con su papá y sus hermanos. O sea, nunca fue a parrandear, como dice, que se queja ahora su esposa, ¿verdad? No tuvo ese hábito desde niño.
de que no, gracias a Dios, tranquilo. Viajé mucho pequeño, tuve oportunidades de salir y cuando estaba en tercer año de la U me fui un año a vivir a Chile y eso me impactó mucho en mi carrera también. Me fui becado a la Universidad Católica de Chile. Yo estudié en la Universidad Católica de Honduras y fue el primer intercambio entre estas dos universidades. Me fui de 17 años, algo así, no me acuerdo, bien cipote vos. Me abrió mucho los ojos y desde ahí tuve la vocación de poder regresar al país y de ahí creo que de ahí me fijé el tema del estudio como la educación como pilar fundamental para salir adelante, vamos. Que era lo que mis papás me iban a heredar al final y creo fundamental que es el tema educativo, algo que nos va a sacar a todos pues de donde estamos y progresar. Sí, definitivamente. Yo cuando hablo con mis invitados siempre hago ese apartado de hablar sobre, bueno, para empezar, cómo la familia como núcleo de la sociedad y como base de la sociedad puede incidir directamente en el futuro de la persona. Y siempre hago ese análisis de que necesitamos nuevamente en Honduras hacer esos mecanismos para proteger a las familias, número uno. Y número dos, para poder darle acceso a los niños a una educación que le permita eso, que abra su mente y que pueda expandir sus horizontes y así poder conocer. Los libros y los viajes le ayudan a formarse a uno, ministro. Totalmente, Selim, de acuerdo, vos lo has dicho. Los libros y los viajes, pero también la experiencia humana, vos. El gran motivo de la felicidad, dicen algunos estudios, es la cantidad de personas que son amigos tuyos, tu familia extendida, tu familia, cuánta gente conoces, lo que algunos llaman el capital social, ¿me entendés? El network o la red de contactos que tenés y los amigos es lo que realmente te hacen sentirte que sos parte de una comunidad. Y eso me ayudó mucho vos porque donde voy realmente tengo muchos amigos y amigas, tengo una familia grande, digo yo, y esto te permite también desenvolverte, enfrentar problemas, saber que no estás solo, saber que contás con alguien y también pagarlo por adelantado, como dicen los americanos, el pay forward, como dicen. Es decir, si vos estuviste bendecido en algo, ver cómo volteas a ver a alguien más y ayudar, ¿me entendés? Como si tuviste la bendición de un hogar, de una familia, de educación, tenés una obligación también con tu comunidad, con los siguientes que vienen, ¿me entendés? Y cómo poder vos dar ese amor y ese cariño, dice mucho de cómo sos como ser humano, ¿me entendés? Y bueno, me dediqué a la cuestión pública, Selim, vos sabés. Pero solo para saber, ¿cuál es la carrera que sacó en la universidad? ¿En la Católica sacó? Fíjate que en la Universidad Católica estudié Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, quería estudiar Economía, pero mi papá me dijo estudiar Derecho. Entonces, después de eso, pues mi papá, yo me gradué bien joven, empecé a ejercer a los 20 años, egresé de la universidad, a los 20, imagínate, no tenía uno hipotivo, pues. Sí. Y luego empecé a ejercer Derecho. Luego tuve la bendición de irme a estudiar la maestría de Administración de Empresas en CAE, que es una escuela muy prestigiada. Sí, claro. Después, inmediatamente después, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en Derecho en una escuela internacional de Derecho y Empresa que está basada en Panamá y en alianza con el INCAE. Y después de eso, tuve la bendición de irme a estudiar a la Universidad de Harvard en Estados Unidos, una maestría en Administración Pública. Sí. Entonces, digamos que eso fue lo que me permitió formarme y tener una visión amplia y dedicarme pues a la administración pública, que es donde te conocí, del servicio público, que es donde hemos estado nosotros ya 8 años o 7 años en carrera pública. Sí, yo pues conozco de Marco Midense cuando nos damos cuenta que es nombrado como ministro de la Juventud en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y ahí platicábamos mucho, frecuentábamos bastante, incluso estaba el buen amigo Daniel, ¿verdad? Que lastimosamente pues se perdió por un trágico accidente, ¿verdad? De lo que le ocurrió en su casa allá en La Ceiba. Y Daniel era una persona con la que yo frecuentaba ahí también y buena onda, y recuerdo que nos cruzamos un par de llamadas para pues hablar sobre lo lamentable de la noticia de la muerte de Daniel. Antes del Instituto de la Juventud, ¿usted había ya estado en un cargo de un cargo público? Fíjate que no.
no había estado. Yo a los 25 años tuve el honor de que el presidente Lobo me ofreció pues acompañarlo. Como vos sabés, yo no podía ser ministro antes de cumplir 30, entonces le dije, mire, presidente, no puedo. Y el presidente Hernández también, que en ese momento estaba entrando ahí a ser presidente del Congreso, muy joven también, entonces me dicen, bueno, miren, los jóvenes tienen que tener espacio. ¿Qué pasó? Pues no, entonces más bien propusieron una reforma a la Constitución y se reformó el artículo 249, recuerdo, y una generación de gente joven entró a la administración pública. Yo no me lo esperaba, pero a los 25 tuve la fortuna de ser servidor público y fue en el Instituto de la Juventud, en la Secretaría de la Juventud. Ahí me acuerdo haberte conocido, yo te conocí a vos en el Congreso, me acuerdo, sí. En una visita que tuve, me presentó un amigo en común. Sí, claro. Y luego Dani fue un hermano mío, falleció en noviembre del 2015, muy trágico. Falleció el papá y la mamá, por cierto, ¿verdad? En el mismo incidente, se incendió la casa. Era vecino mío, Dani vivía a 5 cuadras mías de La Ceiba. Es un hermano mío que llevo en el corazón. Lamentamos eso, pero sí, ahorita que vos me acordás de esto, me menciona a Dani muchas historias que ahí después te cuento, que ahorita me hace recordar, y que sí me decía, mira, sí, no, sí, que con Dani ahí tuvimos varias pláticas y me dijo, mira, te voy a contar una, pero no le digas a Marco que te conté, me dice, va pues, le dije yo. Y yo como soy muy prudente, muy callado, yo solo escuché, pero sí, Dani era buena onda y bien alegre, bien al estilo ceibeño, ¿va? Bien jovial, llevaba esa alegría en la sangre. Sí, muy jovial, un buen amigo. Dani era una persona que iluminaba un salón donde entraba, te hacía reír, te sentías como un hermano. Sí. Y bueno, ahí está disfrutando de la gloria de Dios y claro esperamos pues que cuando nos toque estaremos de nuevo con él y con todos nuestros amigos y nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, como llega Marco Midense bien joven, era un muchacho y somos prácticamente contemporáneos, entonces yo estaba como mi rol de periodista y empezábamos a platicar, y aquí voy a un tema particular que yo sé que no se acuerda, pero se lo voy a recordar. Le decía, ajá, ministro, le digo yo, ¿y usted tiene novia? Le decía yo. Y me decía, mira, pues todavía no me dejo amarrar, me decía usted. Ah, ya, le decía. Entonces seguíamos platicando. Y creo que lo vi otra vez en una reunión, una recepción en la Embajada de Francia. Y entonces yo andaba haciendo un reportaje, andaba haciendo entrevistas, y le digo yo, compa, ahí lo miro que anda con una muchacha, qué guapa. Sí, me dice, ya me voy a casar, me dijo. Ah, vaya, le digo, ya lo amarraron, le dije yo. Entonces, cuando usted menciona que está ya casado, pues quería saber cómo también eso cambia, porque en estas entrevistas conocemos un poco de todo. ¿El matrimonio le ha sentado bien? ¿Es fácil ser un joven funcionario y estar casado? Bueno, creo que fue un paso fundamental en mi vida. Creo que te da mucha estabilidad, te da otro horizonte, te da también, a los que somos cristianos, pues es una vocación. No es fácil convivir con otra persona, tiene sus temas y complejidades, pero pues es la persona que hemos escogido para caminar en esta vida, y si Dios quiere, pues cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, tener familia, tener mi esposa, lo único, Celín, es que es del otro partido. Entonces ahí... ¿Pero cuál de los dos? Es una línea liberal. Muy amplia. Y entonces ahí el otro día, el 20 de mayo, le dije, mire, presidente, que no se conocían también, ¿verdad? Con el jefe, ¿verdad? Entonces fue divertido, y mis suegros, decir, encantado. Yo me siento una persona muy bendecida con toda la familia extendida que ahora tengo, así es que el matrimonio ha sido la mejor decisión de mi vida. Eso le iba a decir, es una decisión, ¿verdad? O sea, los especialistas dicen que es una decisión, que amar es una decisión, y que eso implica pues tener que lidiar con varias cosas, como usted lo menciona. Por ejemplo, no todas las mujeres, pero la mayoría siempre demandan tiempo de su esposo. ¿Cómo hace usted para dividir las 24 horas del día y cumplir con tanta actividad? Porque yo lo miro a usted en reuniones de Zoom o consejos de ministro y esto y lo otro, y reunión por aquí, reunión por allá. Ajá, ¿y la doña cuándo la atiende? Fíjate que sí, vos, es un tema de la función pública bien difícil, vamos, que
tenés que darle a entender a tu familia que tu vida pública pues te demanda más tiempo, tal vez del que típicamente uno podría tener en otro trabajo. Aquí no descansamos, ¿verdad? 24/7. Mi esposa es una persona muy con un gran corazón, un alma de Dios. Ella está muy consciente que esto lo hago, Celine, de verdad, que lo hago por mucho que uno lo pondere, al final es un tema de vocación de servicio. Y realmente la función pública para mí va a ser algo temporal. No voy a estar toda la vida posiblemente en la función pública, y cuando llegue mi momento, darle paso a otras personas. Ya me han dado muchas oportunidades de poder apoyar y servir al país, que es un gran privilegio. Y bueno, tenemos etapas en la vida, una etapa de trabajo, y imagínate que nos toca ser funcionarios durante la pandemia, ¿vos? Que en 100 años no se había vivido algo así en el mundo. Y ahora, Celine, agregale, y no sé si te pasa a vos, pero esto del teletrabajo, ya no tenés fronteras entre, por ejemplo, yo aquí estoy en mi sala, ¿vos? Yo aquí estoy en mi sala, con una caja pequeña, al lado tengo mi escritorio, mi otro escritorio, sala de Zoom, tengo la cocina aquí cerca. Entonces ya no tenés fronteras entre el trabajo y la vida particular, ¿verdad? Yo creo que más ahora que nunca tenemos que saber administrar eso, ¿no? Tenemos que saber tener un balance, y la salud mental es muy importante para los que tenemos el privilegio de tener una casa y de poder hacer teletrabajo. Por eso es que a los que no tienen ese privilegio y tal vez no están tan bendecidos como vos y yo, Celine, le ponemos la cabeza de cómo podemos ayudar y cómo podemos pensar y cómo podemos también hacer la función pública, claro, de manera que podamos ser agentes de cambio, ¿me entendés? Sí. Entonces eso es lo que nos lleva al motivo, ¿me entendés? Más trabajo, pero más oportunidad de servir, más oportunidad de ayudar. Y en esa línea de tiempo que estoy haciendo un resumen de las veces que hemos coincidido, vuelvo a encontrarlo a usted en Conatel, y ya era comisionado de Conatel, y recuerdo que platicamos de diferentes temas, pero uno de los temas que estábamos abordando en ese entonces, tal vez me ayuda el año, tal vez recordamos el año, estábamos hablando de cómo se estaba generando un fenómeno político en Latinoamérica que creaba partidos nuevos bajo la figura de una persona que lo llevaba al poder, y que después esos partidos desaparecían, y hacíamos el análisis de Otto Pérez Molina en Guatemala y diferentes fenómenos. Siempre pongo atención a los temas que abordamos, ministro, y esa fue una vez que nos volvimos a encontrar, pero usted ya estaba en Conatel. Por esa forma de trabajo y esa visión, usted llegó a Conatel, y ¿cómo fue su tiempo ahí en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones? Bueno, fue una época muy interesante. Ya ahí, sí, todo lo que estudié en el derecho, y ya es un ente muy técnico, un regulador de los sectores más importantes del mundo, de lo que nos permite hoy estar hablando, que es las telecomunicaciones. Y me encantó mucho el aprendizaje que tuve ahí, el equipo fantástico, cosas nuevas. Ahí conocí la agenda digital, conocimos el plan de conectividad, y eso me llevó también, Celine, a apasionarme por el tema, a tal grado que muchas de las políticas públicas que nosotros estudiamos, analizamos y proponemos e implementamos ahora van íntimamente vinculadas con el tema de las tecnologías de información y comunicación, de las TIC, ¿me entendés? Hoy, como ministro con el despacho de innovación pública, imagínate todo el aprendizaje que me sirvió mucho de estar en el regulador, de entender la parte técnica, regulatoria. Hoy que estamos desde el punto de vista de la política pública, rectorándola, implementando proyectos de impacto, que estamos empezando apenas 2 meses, como vos lo señalaste, el aprendizaje fue enorme, la capacidad de entender cómo la tecnología impacta en la vida del ser humano, y hoy cómo la tecnología y el tema de tecnología impacta en la economía también. Entonces, son temas que nos apasionan. Yo soy un ferviente creyente de la innovación como un motor para mejorar la condición del ser humano, y la transformación digital es algo que me apasiona. Entonces, creo que fíjate que Dios nos permitió estar en un espacio muy técnico. El aprendizaje de ahí nos fuimos para estudiar al extranjero, y ya regresamos pues con más añitos, ¿verdad? Pero con más experiencia y con más ganas de poder entrarle. Yo me fui con 1 año de casado, yo cumplí mi primer aniversario con mi esposa allá en Boston. Sí. Y fue una experiencia fenomenal personal, pero el aprendizaje humano, el trabajar en equipo, el trabajar por algo que le da visión al país, es algo que me apasionó mucho, y ahora
pues parte, un granito de arena de lo que estamos aportando. ¿Entiendes? Claro que sí. En toda esta etapa de formación, ¿se arrepiente de algo? ¿Cree usted que dejó de hacer algo que usted tal vez en ese momento solo dice, pucha, yo tuve que haber hecho tal o tal cosa? ¿O siente que todo lo que le ha pasado es porque ha tenido que ocurrir en ese preciso instante de su vida? Una pregunta muy buena, vos. Yo creo que de lo que he estudiado yo y lo que he analizado y lo que he leído de los grandes pensadores de la humanidad, te dicen que vos tenés que entender que vos sos producto también de tus circunstancias, pero que tenés que pensar en el hoy, ¿verdad? Claro. El concepto de estar hoy presente. Si vos te regresas mucho al pasado y te pones a pensar en las cosas malas o que dejaste de percibir, incluso puedes caer en depresión. Si pensás mucho en el futuro y cosas que no han pasado, es ansiedad, dicen. Pero si me preguntás y yo te respondo, yo te diría que todas esas cicatrices, esos aprendizajes y esos honores y bendiciones me han hecho el ser humano que hoy soy, con muchos defectos y pocas virtudes, pero con unas ganas enormes de vivir, de aprender y de ayudarnos. Que eso es un tema que yo sí tengo claro, que mientras esté en la administración pública y en el servicio público, el norte de todo esto debe ser como vos sos agente de cambio, cómo puedes impactar al ser humano o en tu comunidad o en tu país. Entonces no me arrepiento, creo que cometí muchos errores y esos errores aprendí. Creo que Dios me ha dado la serenidad y la bendición de poder estar platicando hoy con vos, Selim, y decirte que no soy la persona que soy hoy si no hubiese aprendido esos errores y también haber sido bendecido con muchas cosas. Y aquí una pregunta tal vez medio complicada. ¿Qué diría su papá si lo viera hoy? ¿Qué le hubiese dicho a su papá en todas estas etapas que cronológicamente le he descrito? Pues Marco Midense, ministro de la Juventud, Marco Midense, comisionado de Conatel, Marco Midense, comisionado de la Presidencia y ahora del gobierno digital. ¿Siente que su papá estaría orgulloso de quién es usted ahorita? Bueno, esa es la aspiración, ¿me entendés? Y me has descrito tal vez en el plano público y profesional tal vez, pero en el plano personal también creo que hemos aprendido y madurado muchísimo. Mira, mi papá no me vio a mí entrar en política, él no me vio a mí como funcionario público, no me vio participando activamente en la vida pública. Todo esto fue a partir del 2010 y obviamente he estado intermitente, he tenido épocas en que salgo. Y en todos estos años, y en estos 12 años que mi papá ya falleció, todos los días me levanto con la convicción de ser un mejor ser humano. Y eso se lo debo a él, a mi madre también, pero en especial a mi papá, que él sí tenía pues esa vocación también de servicio. Él era un médico muy conocido en La Ceiba, con gran corazón y que sirvió mucho a la comunidad también. Así es que aspiro a hacer un pequeño reflexión de lo que, un reflejo de lo que fue mi papá y muy orgulloso, así como vos te sentirás orgulloso de tu papá y tu familia. Claro. Creo que todo el mundo aspira, ¿verdad?, a ser motivo de orgullo, y espero pues que cuando nos toque rendir cuentas al Señor tenga la bendición de poder estar ahí cerca de mi padre y haber sido un hijo que cumplió la expectativa, pues. Sí. ¿Hijos ya o cuándo los va a encargar? Tengo un hijo de un matrimonio anterior, de La Ceiba, Andrés Sebastián, es un hombrón ya, y tengo ahorita con mi esposa, que son segundas nupcias, pero con Deyanira nos casamos por la iglesia en el 2016, ya con todos los honores y todas las, ¿cómo se llama? Con todas las de la ley. Pues con Deyanira nos casamos, te digo, pues fue disruptivo, ¿verdad? En 8 meses nos fuimos del país. De repente ella se quedaba ahí en el apartamento, yo estudiando todo el día, los reclamos, ¿verdad? Que tus amigos están en fiesta, pues que vengo a estudiar aquí, ¿no? Y de repente nos agarró las diferentes temporadas allá adelante vos, pero con Deyanira tenemos proyectos de vida, de familia, y estamos esperando que Dios nos bendiga también para darle más manos a Andrés y poder tener una familia más grande, y estamos muy entusiasmados y pidiendo a Dios por eso. Así que sí, a los que nos guían les rogamos que nos mantengan en sus oraciones también con este propósito. Claro, claro que sí. Pues qué interesante. Una pregunta de cajón, pues, ¿cocina usted o no cocina?
No, pues yo, desastre, no puedo cocinar, pues soy un desastre, no, soy bueno para comer, pero no, fíjate que no logro. Pero no para cocinar. He aumentado como 15 libras en esta pandemia, En creo, esta por la poca pandemia. actividad. Óigame, solo quiero que quede público porque fíjese que en Ajalón he hecho esta pregunta y gracias a Dios, obviamente solo gracias a Dios me ha salvado. Por ejemplo, entrevisté al doctor Carlos Aguilar y a los días salió pegado, pero justamente salía pegado como 2 semanas o 2 semanas y media después. Entonces yo obviamente si no tenía sintomatología, no tengo el virus. Entrevisté al doctor Tito Alvarado, entrevisté al doctor Omar Videa también y me pasó lo mismo. El doctor Omar Videa lo entrevisté 2 semanas, 3 semanas y a las 3 semanas ya estaba pegado, como decimos ahorita. Quiero, o sea, y sin ser infidente, ¿usted tuvo COVID? ¿Por eso es que no pudimos subirnos al carro o qué fue lo que pasó? No he tenido, hasta donde yo sepa no he tenido, pero sí me he hecho la prueba cualquier cantidad de veces, ¿verdad? Ajá. Ese día que vos y yo íbamos a salir, Sí, hombre. fue como se llama, los días en donde ya estuve en contacto y yo era uno de los sospechosos ahí, ¿verdad? De que Sí. tuviera, ¿verdad? No, yo creo que el día después que confirmó el presidente de la República, en esos días estábamos hablando nosotros para ver si se subía al carro. Correcto, yo creo que él confirmó un martes o miércoles y nosotros salíamos el jueves, creo. Sí, algo así. Sí. Entonces yo había estado con él, obviamente, por el trabajo, pues uno decía, había estado con él unos días antes. Uh-huh. Y yo estaba seguro que guardamos las medidas y todo, pero mi esposa estaba escandalizada, ¿verdad? Sí. Estaba escandalizada porque ella es asmática. Y entonces es complicado. Y bueno, uno se pone, ya me tuve yo que aislar, ¿me entendés? Tuve que hacer todo, hacer los exámenes varias veces para probarla. Perdón, para saber si tenía o no, pero bueno, mira, es parte de la realidad ahora, ¿verdad? Vas a tener que lidiar con esto. No creo que se va a ir en el corto tiempo. El virus de la influenza española de 1918, acuérdate que duró 1 año y medio, ¿verdad? El efecto, ¿verdad? Sí. No quiero decir que haga lo mismo esto, pero sí es un tema que es para largo y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, como le llamamos, pues. Entonces siempre, pues, es importante tener conciencia, vamos, de que esto puede ser algo que nos va a pegar y tomar las medidas. Nunca puede ser demasiado cauteloso y siempre pues tomando pues las medidas, y creo que ahorita con esta medida virtual que tomamos es imposible. Sí, ¿cómo? Sí. El único virus que se puede pasar es de la computadora, pero no creo. ¿Eh? Ahí yo tengo un antivirus bueno ahí que los detecta. Mire, esta pregunta creo que es válida y en el marco del respeto y la amistad que mantenemos, quisiera podérsela realizar. Y bueno, si usted quiere contestar, hágalo, si no, no. Y es ya un análisis en cuanto a cómo Honduras ha vivido esto de la pandemia. Ya vamos a entrar al tema del gobierno digital, que en medio de esta pandemia también es una realidad. Pero ministro, pues usted sabe de las noticias, usted ve los noticieros, usted escucha todo lo que se ha dicho en función a cómo algunos funcionarios pues no han actuado de la menor manera. Por ejemplo, el ministro Gabriel Rubí tuvo que hacerse a un lado, el señor Marco Bobrán se tuvo que hacer a un lado, y la gente comúnmente dice, es que el Partido Nacional es el culpable de lo que está pasando en esta pandemia. El Partido Nacional es el que prácticamente compró estos hospitales sobrevalorados, y bueno, es el Partido Nacional quien está en el gobierno y les toca vivir esta pandemia donde escuchamos denuncias que en los hospitales pues prácticamente no hay espacios, no hay la constante pedida de las enfermeras y médicos, que no hay equipo de bioseguridad. ¿Qué tan difícil ha sido para el partido, para el gobierno, tener que tratar de hacer algo, darse cuenta de que a quienes habían puesto para hacer algo
pues no lo hicieron de la mejor manera y lejos de dar un panorama claro dejó dudas. ¿Cómo hacen para tener que lidiar con las críticas que son válidas del pueblo hondureño y que está esperando respuestas, ministro? Fíjate que es una buena pregunta, vos. Creo que es muy válido y es muy importante el escrutinio público y la función que tú haces como periodista, Selim, y los medios de comunicación. En una democracia, en un Estado de Derecho, la función pública tiene que ser parte y sujeta al escrutinio público. Yo te puedo decir que de mi lado, por lo menos yo lo que he visto y los funcionarios con los que he trabajado, hemos hecho un esfuerzo pues grande en poder hacer lo mejor que está en nuestras capacidades. No es fácil, no hay un manual, no venía la pandemia con pues esto es sinónimo de complejidad e incertidumbre. La misma Organización Mundial de la Salud primero decía una cosa, después otra. Los países, vos sabés, que tomaron pues, básicamente dos, de la supresión del virus y otra la mitigación. Y al inicio de esto era una situación, imagínate que, ¿te acuerdas que nos vino esto justo antes de la Semana Santa, verdad? Sí. Y yo me acuerdo todavía una semana antes de estar en la Ceiba promoviendo el destino, me acuerdo clarito, en inicio de marzo, no sabíamos que esto de China, que lo escuchamos en diciembre, se venía, ¿me entendés? Sí. Entonces siempre cuando vienen situaciones complejas, Selim, es muy difícil poder tener, esto no es como un terremoto o un huracán que ya casi hay manuales, ¿me entendés? De los protocolos a seguir. Y ese tema pues es algo que nos tocó. Hemos hecho muchos aciertos y se ha hecho mucho aprendizaje en el camino. Ya los que vos van a ser los entes de investigación que van a analizarlo, van a definir la responsabilidad que compete y que corresponde. Y eso nosotros somos muy respetuosos y lo dejamos ahí para que los entes de investigación hagan su labor. Claro. Lo que no podríamos hacer como gobierno, Selim, es paralizarnos, en dejar de tomar decisiones, ¿me entendés? Y las decisiones llevan un grado de error. Vos no podés paralizarte a tener el 100% de la data para tomar una decisión. Es peor no tomarla y dejar que las cosas lleguen a su curso, que en muchos casos pueden ser perder más vidas. Yo reconozco que este tema de la pandemia, no solo en Honduras, sino que acá nos hemos vuelto ya, hay un tema en los gobiernos de la región que es un tema de la credibilidad y la democracia. Es importante que tenga su fundamento en la credibilidad de las instituciones y los gobernantes. No obstante, sabemos el desgaste que implica el poder, lo que algunos llaman ya en esta época postindustrial la era de la desinformación. Vos posteas algo, Selim, y yo, a veces ni yo sé si los comunicados son los verdaderos o no, ¿me entendés? Hay que andar preguntando y lo demás. Sí. Entonces hay muchas verdades a medias que se dicen, mucha especulación, pero déjame serte bien claro, ¿verdad? Yo me levanto y le pido a Dios todos los días que me ayude y me ilumine, a que si cometo un hierro no sea por mala intención, y a que si estamos en una misión como es la que hoy tenemos como Partido Nacional hecho gobierno, la hagamos a la mejor de nuestras capacidades. Y una cosa, Selim, que yo sí quiero aprovechar estos medios y estas cámaras que me das el día de hoy. Es importante entender que en una sana democracia debe haber o pueden haber ideas que no necesariamente todos compartamos, pero tiene que haber un marco de respeto y tolerancia en los actores que juegan el rol democrático. Y esto significa que los partidos políticos, tal como está diseñado el sistema, son los motores o los vehículos por los cuales las personas acceden a ellos para llegar al poder y convertirse en pasar de ser ciudadanos o electores a electos, ¿verdad? Y no es fácil este juego de la democracia, y lo digo así pues porque es una dinámica propia. Yo lo que sí no permito, por ejemplo, es que estigmaticen al Partido Nacional. Yo, por ejemplo, soy nacionalista y yo no soy lo que quieren querer identificar un partido con otro. Yo no podría categorizarte a vos y eso es peligrosísimo. Permitir que nos dicen a cualquier ser humano significa marginalizarlo. Claro. Y significa estigmatizarlo. Entonces, yo también diría, la institución Partido Nacional está ahí, que juzguen a los individuos, a los funcionarios públicos por sus hechos,
no por chismes, no por especulaciones, pero por los hechos. Sí. Y ahí sí vamos bien parejos, ¿me entiendes? Entonces, un llamado a los actores de la vida democrática, vos, para que también entendamos que la tolerancia es parte de una democracia. Esto no significa ponernos una venda y dejar pasar, no. Significa ser responsables en el actuar y responsables en la opinión también. Y esto es bonito porque al final, Celín, imagínate vos desde la función pública, los medios, yo desde la función pública en la administración, tenemos que entender que esta dinámica es la que nos hace este sistema de pesos y contrapesos, ¿me entendés? No puedo dar la cara y que vos puedas venir como funcionario y decir, estos son los hechos que me respaldan, y así debería ser, creo yo, lo ideal para poder entender que la democracia tiene sus bemoles, pero que también es el mejor de los sistemas para poder darle participación a todos. Ahora, pero dejando a un lado que usted representa al gobierno, dejando a un lado que usted representa al Partido Nacional, y como hondureño, que está casado, que tiene un hijo, que tiene a su mamá, que tiene sus suegros, cuando escucha lo que nosotros hemos escuchado, y tal vez usted tiene mejor información porque está ahí, y hay cosas que son públicas y hay cosas que se manejan de manera privada porque es de seguridad nacional, pero como hondureño, cuando escucha sobre, por ejemplo, esa sobrevaloración en los hospitales, cuando escucha o lee el tweet, por ejemplo, del Ministerio Público diciendo que venían 22 o no sé cuánto, 32 vaporizadores en mal estado, cuando vemos que el presidente tiene que nombrar una interventora para que rescate a Invest y que, bueno, que se pongan a trabajar, y cuando vemos también que a diario las personas están muriendo, porque Sinajer nos dice todas las noches lamentablemente cuántas personas mueren, cuántas personas nuevas se han contagiado. ¿Qué piensa? Y bueno, y tal vez siendo respetuoso también de que todo mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, pero bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos, ministro. Te voy a poner muy buena pregunta, Celín. Bueno, como hondureño, así como vos y como yo, el virus no discrimina por partido, por clase social, por creencias. El virus nos puede pegar a todos. Y aquí estamos en una situación en que incluso a nivel global la solidaridad tiene que primar. Mira, siempre es importante también la perspectiva de poder ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por ejemplo, ayer, miramos las estadísticas, el comunicado 142, hubo 465 nuevos casos, ¿me entendés? Y eso es impactante, ¿no? Hay hasta la fecha 5.390 recuperados. Sí, pero es que acordémonos que bueno, este programa lo estamos transmitiendo el domingo. Solo estamos diciendo que al inicio de la semana manejemos las estadísticas y bueno, a esta hora solo voy a decir, ya se contabilizaron 719 casos nuevos, sumando 40.460. Se contabilizaron 48 decesos más, contabilizando 1.214 a la hora, quiero aclarar a los televidentes, a la hora que estamos haciendo esta entrevista, que por cierto, ministro, quiero mostrarle cómo se mira Tegucigalpa de noche, ¿verdad? En Ajalón mostramos siempre una cámara externa y ahí está, porque a esta hora es de noche y estamos grabando con el ministro Marco Midense. Entonces, solo le digo, a esta hora fueron 48 decesos más y 64 recuperados más, sumando 5.103 recuperados más y casos activos 34.143. Muy bien, pero tal vez el ejemplo que di no era defender la cifra, solo decirte que muchas veces nosotros sí vemos lo que no requiere mucho saber que lo difícil esto es las muertes de los amigos. Esas muertes ya para mí, Celín, no son números, son rostros de gente que yo conocí, ¿verdad? Gente que me ha dolido mucho, que ha partido, que no puedo ni creerlo todavía. Hay gente que yo, pues no puedo ni creerlo cómo tan rápido se nos fue. Una amiga, por ejemplo, el papá falleció un miércoles y la mamá falleció el sábado después.
contagiados de COVID, pues, en una semana perdió sus padres. Lo que te quería decir es que muchas veces nosotros, o por ejemplo, lo ponía el caso del Hospital Atlántida, en La Ceiba, que hicimos una estadística hace un año de cuánta gente fallecía en el quirófano. Pero me decía un doctor, Marco, pero ¿usted tiene idea cuánto salvamos en el quirófano? Sí, cuánto bien se hace también. Y a veces uno no lo siente, ni lo toma, ni lo contabiliza, porque uno lo toma por hecho, ¿me entendés? Y yo creo que es importante también, Celín, en este momento, y a eso iba yo, entender que si bien es cierto estamos enfrentando serios problemas, da una pena toda la vida humana que se ha perdido en el mundo y en Honduras. También hay muchas cosas, creo yo, de voluntad que nos hacen levantar el ánimo. Por ejemplo, yo tengo amigos, Celín, amigas que han dado el todo por el todo en los hospitales, por ejemplo, que son médicos, ¿no? Y eso claro. Resalta, digamos, en la comunidad, por ejemplo, de la iglesia y en la comunidad donde vivimos, por ejemplo, los médicos, cómo han demostrado su espíritu de solidaridad, por ejemplo. Cómo he visto yo, por ejemplo, en movimientos sociales de jóvenes, de las iglesias, volcarse para ayudar a los demás. Entonces, yo lo que quería decir, Celín, es que también hay muchas cosas positivas, pero que en el marco de una emergencia vos, pues a veces tenés que entender que la problemática es de tanta complejidad que el liderazgo que tiene que llevarte a vos a entender que la definición de líder es enfrentar el problema, ¿me entendés? Tal vez no resolverlo porque no tenés la varita mágica o la receta, pero no puedes bajar la cabeza y decir, miren, hasta aquí llego, o ya estuvo, sino que más bien cada vez que caemos, cada vez que encontramos una dificultad, poder ver cómo la espadeamos, cómo luchamos contra la problemática y cómo la logramos vencer, ¿me entendés? Claro. Entonces, vos me decís, por ejemplo, si hay sobrevaloración o no, si hay fraude o no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los entes de investigación tienen que hacer su trabajo y de que si corresponde, tienen que deducir responsabilidades. Sí, pero también sé, Celín. Sí, ¿sí? Solo decirle rapidito, y el presidente lo ha dicho, pues caiga quien caiga, y ya lo dijo recientemente que pues son unos malnacidos los que están tratando de aprovecharse durante esta pandemia. Solo la pregunta puntual, ¿usted como gobierno me puede decir que los entes investigadores van a investigar y verdaderamente le van a deducir responsabilidad una vez se ha comprobado su posible dolo y delito? Bueno, mira, lo bueno de la democracia, Celín, es que los entes de investigación no dependen del gobierno, ¿verdad? Es decir, el Tribunal Superior de Cuentas es un ente que tiene rango constitucional, al igual que el Ministerio Público. Ellos no están subordinados a la presidencia ni al gobierno. Ellos tienen un mandato ya de la Constitución. Entiendo que tienen equipo de profesionales con mucha vocación de servicio también y que ellos están haciendo una labor, yo creo, de manera profesional. Yo igual la expectativa tengo que el gobierno, frente a esta problemática, vamos a tratar de hacer las cosas bien hasta el último día. Celín, yo te quiero decir, por ejemplo, y no lo he comentado, tal vez lo voy a hacer público ahora, pero nosotros no descansamos, estamos 24/7 vos. Y yo me refiero a los que están en la oficina y que, imagínate los médicos, los agentes de primera línea, que son verdaderos héroes, las enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras, todo el personal administrativo, todo el personal de apoyo, los policías no han descansado. Bueno, Celín, los medios de comunicación también creo que han estado 24/7. Nosotros hemos estado hay un agotamiento, pero no por eso vamos a nosotros a desistir nuestra misión. Yo te voy a volver a repetir con la claridad que el presidente lo ha dicho, los entes de investigación que corresponden van a tener que hacer sus investigaciones de manera independiente, de manera profesional y técnica, y de manera ética también, y ellos van a deducir responsabilidad a quien compete, ¿verdad? Igual también hay un sistema, hay un poder judicial en donde va a tomar decisiones en el marco de la ley. Yo, de manera particular, Celín, te digo que ese es el compromiso que nosotros tenemos, hacer las cosas bien, y si volteamos a ver para otros lados, y hay que deducir responsabilidad porque los entes de investigación así lo han comprobado, lo han determinado, perdón, pues que así sea, ¿verdad? Sí. Igual
vos no te podés sentir bien si sentís que tu país está en dificultades. Vos tenés que actuar y nosotros lo estamos haciendo de buena fe. Créeme lo que conozco muchos funcionarios y funcionarias que han dado han dado el ancho, han dado más de lo que pueden, incluso en energías, en tiempo, en temas familiares, para poder servirle al país, vos. Y me siento muy orgulloso de pertenecer también a un equipo de personas que creen que estamos enfrentando el problema más grande, tal vez de los últimos 100 años, pero aún así no bajamos la cabeza, ¿me entiendes? Sí, y me parece... Sí, y me parece interesante que aún en medio de esto, y tal vez yo escuché, y se lo digo, se lo escuché, que decía la gente, no hombre, ¿y para qué salen con esto? Y ya le voy a decir en qué momento fue que escuché esa plática. Pues usted sabe que nosotros en nuestros espacios, en nuestros noticieros, tenemos líneas abiertas y escuchamos el feedback de la gente. Recuerdo que estaban en una jornada de trabajo recién en esta pandemia y empezaron a hablar de esto del gobierno digital. Y esto ya nos va adentrando un poco al tema. Y le voy a decir, bueno, lo escucho a usted diciendo que estamos buscando la tecnología para que nuestra identidad también sea nuestra licencia, ahí esté el TGR, esté también una especie de tarjeta de débito y que sea una billetera electrónica y hacer las transferencias ahí. Y yo particularmente dije, qué interesante. Cuando abordo el tema con el público me dicen, ¿por qué hablan de eso si ahorita lo que debería ser prioridad es salvar vidas? Entonces, yo obviamente tengo una respuesta que entiendo que hay que evolucionar hacia allá. Si usted hubiese escuchado esa llamada y a usted particularmente le hubiesen preguntado, bueno, ministro, pero ¿por qué están hablando de eso ahorita en medio de la pandemia? ¿Usted qué le hubiese contestado? Porque es una necesidad. Definitivamente la nueva realidad nos impone a cambiar las maneras de ver las cosas y actuar. Mira, Celín, el hecho de que vos y yo estemos hablando por esta plataforma, eso es tecnología. Gobierno digital no es un edificio monstruoso con funcionarios públicos. Somos 3 personas en gobierno digital, 3 funcionarios somos, literal, el ministro, el que está dirigiendo la innovación pública y un amigo técnico. Somos 3. Y no hemos hecho compras, no hemos hecho adquisiciones. La tecnología, mucha tecnología es barata porque es accesible ya también. Lo que nosotros estamos haciendo es simplificar procesos apalancándonos en la tecnología, es decir, cómo vos podés facilitar el orden de las cosas con procesos más simples. Entonces vos, por ejemplo, me decís, bueno, mira, Marco, ¿cómo puedes hablar de tecnología y de innovación cuando estamos en medio de una pandemia? Por eso es que lo estamos haciendo. Este es el gran acelerador de la innovación. Voy a irme, si querés, a algunos análisis técnicos. Hay algunos estudios que dicen que hay claridad y una correlación entre innovar, cambiar la manera en que los gobiernos, en que los comercios, los negocios se desarrollan y el impacto económico. Y cuando vos me decís, sí, es un tema de salud, pero también es un tema de economía. Por eso todos los trámites, todo lo que estamos haciendo se va volcando de cómo facilitamos los negocios, el comercio. En estos días vamos a hacer un lanzamiento ya de la ventanilla digital, que eso es básicamente tener en tu pantalla o en tu teléfono muchos trámites de gobierno. Vos no tenés que salir ya al banco o a la oficina para poder descargar un formulario o hacer una solicitud. Vamos a poder colocar la posibilidad de acceder a créditos a través del teléfono o la computadora. Vas a poder acceder a préstamos. Vas a poder inscribir tu empresa. Vas a poder hacer tus pagos de servicios y de cualquier cosa que se te ocurra que es un pago de servicio público, pues eso es el TGR, ¿verdad? Que es el pago único digital que vamos a llamar. Pero también vamos a facilitar el comercio para que podamos nosotros impactar la economía de las familias. Mira, el tema de gobierno digital, Celín, llamémosle transformación digital y siempre peguémoslo con el concepto de desarrollo humano. No puede existir gobierno digital si no hay desarrollo humano. El impacto económico de la conectividad es altísimo. Si vos estás conectado, significa que te puedes comunicar, significa que puedes pedir por tu vida o poder pedir un servicio o ofrecer un servicio.
o generar una vinculación como la que hacemos hoy para tu trabajo, ¿me entendés? Sí. Yo como funcionario comunicando, vos entrevistando. Sí. Hay cosas importantes también que en el mundo del siglo XXI, Selim, el tema de la ciberseguridad, por ejemplo, es fundamental, la protección de tus datos. Cómo podemos traer nuevas industrias que van a generar riqueza económica en el país. Cómo podemos, por ejemplo, con el tema de educación digital, telemedicina y la billetera electrónica, impactar en muchas familias. Por ejemplo, este bono que estamos dando a los transportistas ahorita, los 4.000 lempiras, ese es un voucher electrónico. Vos recibes un mensajito, ¿me entiendes? No tienes que ir a canjearlo más que el lugar donde traes tu comida y tu medicamento. Vamos a escalar otro programa que es el primero en la región, que va a ser para las personas que son independientes y que son cuenta propias. Solo una pregunta. Una pregunta. Perdona, sí, solo una preguntita rapidito, porque es que entiendo, pero no podemos desconocer de nuestra realidad. Y hoy la red donde se pretende montar todo eso no es una red robusta. Por ejemplo, no. lo vemos en casos como, por ejemplo, ahorita como la Secretaría de Educación asegura que hay muchos niños que a través de Internet pueden recibir clases, pero no todos los niños tienen acceso a Internet, número uno. Número dos, no hay Internet gratis. Habían hablado de que iban a poner Internet en los parques y siempre se hizo la prueba y al final se cayó o no estaba el Internet disponible. Y partiendo de que también, si esto va a ser la nueva realidad en Honduras, toda Honduras debería de contar con una red robusta. ¿Está contemplado eso también, fortalecerlo, ministro? Exactamente, vos le has dado en el clavo, Selim. Y esto, mira, La Ceiba en los 60s era un lugar bellísimo, pero estaba desconectado. Para ir a La Ceiba tenías que tomar un avión, tenías que tomar trenes. Eran días de viaje. Cuando en los 70 abren la autopista, es detonante económico. De repente, hoy vos de La Ceiba te haces 1 hora, de La Ceiba a San Pedro haces 2 horas, pero eso no se daba si no había una autopista, ¿me entendés? Entonces la conectividad tenés que conceptualizarla como una autopista, como la capacidad de que tengamos infraestructura que conecte y que permita tener esa robustez que tú hablas, de una red que te permita hacer todo tipo de cosas que al final son el nuevo orden económico, que son el nuevo orden de hacer las cosas y los negocios. Por eso es que reconocemos, como vos decís, que en Honduras, por ejemplo, solo el 40% de las personas tienen conectividad, es decir, tienen acceso a Internet, el 40%. Entonces yo cuando hago la analogía de gobierno digital lo pienso como un edificio en varias capas, que va desde la parte normativa, las políticas de seguridad, el tema de comercio electrónico, las leyes que tenemos que eliminar trámites innecesarios para facilitar. Todo eso está cimentado en un terreno que le llamamos Plan Nacional de Banda Ancha, porque no podríamos nosotros pensar en desarrollo si no tenemos esa autopista al desarrollo, que es la conectividad. Este mes, de agosto, Conatel ya está lanzando el Plan Nacional de Banda Ancha y el año 1 es una inversión de alrededor de $5 millones, que en 5 años vamos a hacer un despliegue para poder conectar el país en arriba del 95%, con penetración de la conectividad en municipios que no tienen ahora conectividad, casi que subsidiando donde no llega el mercado, que donde no llegan los operadores de telecomunicaciones, puede llegar el Estado, de manera que haya también en donde no hay acceso o hay brecha, poder crear un puente, ¿me entiendes?, de conectividad. Y ese plan, Selim, va vinculado al de gobierno digital. Lo otro, el gobierno termina en año de 5 meses, pues. Yo no voy a poder tener todo el gobierno digital. Corea, por ejemplo, que es el país tal vez número 1 del mundo, tardó 50 años en poner una agenda digital que permitía el desarrollo. Corea hace 50 años tenía un PIB per cápita, es decir, la economía dividida entre todos los habitantes era de $250, casi igual que en Honduras. Hoy, en aquel tiempo, ¿verdad?, éramos países muy similares en temas económicos. Hoy Corea tiene un PIB per cápita de $31.300. Pasaron de $250 a $31.300. No es que solo por la agenda digital, obviamente. Le apostaron mucho a la educación, mucho a la infraestructura, pero la agenda digital fue uno de los puntos que los convirtió en líderes y pioneros de transformación digital. Hay estudios, por ejemplo, del BID y Banco Mundial que hablan de que en países como el nuestro, de Latinoamérica y el Caribe, 10% incrementar la penetración de banda ancha, es decir, de Internet. Por cada 10% que incrementas en la población el Internet,
crece la economía un 3%. Eso significa que son más de 22.000 millones de lempiras circulando, porque tenés nuevos empleos, tenés servicios que se pagan, tenés infraestructura que se hace, y lo que estás haciendo entonces es promoviendo desarrollo económico. Y esto, Celín, aspiramos a que en unos cuantos años ya el tema de transformación digital sea realidad, vos. Por ejemplo, en los 80 se hablaba de digitalización, esa fue la primera ola, Celín, digitalización, y empezaban los procesadores de texto, ¿me entendés? De bases de datos, y vos hacías ya lo que en analógico hacías con herramientas tecnológicas, digitalizaste. Después en los 90 empieza la conectividad, es la segunda ola, y la conectividad es eso, internet, es la capacidad de poder conectarnos en una red amplia que hoy, por ejemplo, nos permite estar hablando por acá en tiempo real. Y la tercera ola es la de transformación digital, cuando cambia todo. Sí, este teléfono o el tuyo, no sé, tiene más poder que una computadora de las que llevó a la NASA en los 60 a la Luna. Por cierto, ya al mostrar nuestro screen, ya yo digo que yo soy Hulk y usted que es Superman, ¿va? Pero, mira, Celín, entonces, pudimos nosotros lograr que esto se convirtiera en una máquina más potente que la computadora más potente hace 60 años. Imagínate vos. Entonces ya viene la era de la transformación digital y mira, Marco, ¿estás loco? No, estamos pensando una manera diferente de hacer las cosas. Estamos repensando la manera en que se hace gobierno. Ya con el reglamento de gobierno digital que vamos a lanzar, Celín, eliminamos muchos trámites. Cuestiones que te pueden tardar 3 meses ahora, te van a tardar 20 minutos, Celín. Pero la interoperabilidad. Imaginas el tiempo, el ahorro en tiempo, en costos transaccionales, en honorarios que tienes que pagar, te va a facilitar la vida. Es decir, esto tienes que verlo como un tema de desarrollo y de facilitar la vida. Pero perdóname, aquí le voy a hacer vamos a amalgamar 2 temas. Por ejemplo, porque ya se fueron 57 minutos y no nos dimos cuenta, ya estamos ya para el cierre. Sí, solo le voy a decir, en la Biblia decían que no creían en Jesucristo porque si no lo miraban, no creían. Entonces, ¿cómo le hacemos saber a la gente que esto que usted está impulsando le va a generar en un futuro cercano, en un futuro a mediano, largo plazo, esa posibilidad de salir adelante y sacar a su familia adelante? Te me adelantaste también porque, Celín, vos diste en otro punto importante. Nosotros no queremos hablar de gobierno digital. Nosotros queremos que la experiencia del ciudadano en los negocios se vea con la simplificación que se hace en las herramientas. Por eso hemos estado 2 meses trabajando día y noche con una gran cantidad de actores. Tenemos el apoyo del BID, del Banco Mundial, del PNUD, del BESIE. Hemos trabajado con la academia de cerca. Hemos trabajado con el Registro Nacional de las Personas. Hemos trabajado de cerca con muchas instituciones como Mi Empresa en Línea, por ejemplo, la Secretaría de la Presidencia. Créeme lo que con CONATEL, haciendo Ministerio de Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, haciendo una lluvia de ideas, pero también generando acciones que permitan hoy por hoy, a los 2 meses, tenerte listo ya la ley de innovación que estamos lanzando el Congreso esta semana, que va a permitir productos financieros para temas de emprendimientos tecnológicos, que va a permitir nuevas maneras de hacer negocio. Estamos repotenciando el correo nacional para que haya una red de logística y distribución fuerte para el tema de comercio electrónico. Hemos cambiado leyes, por ejemplo, para simplificar trámites y estamos prontos a lanzar el reglamento digital que va a permitir la ventanilla ciudadana donde vos vas a poder hacer tus trámites en línea. Esto, Celín, tiene que ser gradualmente la experiencia del ciudadano la que nos va a ir diciendo si esto pega. Te voy a poner un ejemplo y con esto cierro. Hace 2 años nos sentábamos con el presidente y con los amigos del Registro Nacional de las Personas hablando de que todos los eneros los padres de familia hacían largas filas para sacar su partida de nacimiento y entregarlas en las escuelas que ya tenían la data, pero era un trámite. De repente en 2 semanas el registro sacó su aplicación y vos puedes descargar del teléfono tu partida. Eso simplificó. Imagínate ahora extrapolar ese ejemplo o poner ese ejemplo en otros trámites. Por ejemplo, ya no tenés que ir a una oficina para, dentro de unos días lo lanzamos, para hacer una solicitud de crédito, por ejemplo. Vas a poder acceder a crear tu empresa y hacer tus pagos directamente desde tu computadora o tu pantalla, o si no tenés, se te facilita para hacerlo. Vas a poder tener la capacidad de inscribir asociaciones civiles, la capacidad de pedir tus antecedentes también policiales, y la capacidad de poder hacer muchas cosas que faciliten la vida, y eso se trata, ¿me entendés? Estamos, Celín, a 2 meses de haber sido nombrados, hemos estado trabajando para tener ya
la parte normativa, la parte de política pública, y espero que ahorita en agosto empecemos ya a dar resultados concretos en proyectos como el de telemedicina, como el de educación digital, como el de la billetera electrónica. Oíme, ya hemos dado muchos bonos, vamos a llegar casi 70,000 bonos con los vouchers electrónicos. Estamos ya pensando en pilotear el bono Vida Mejor a través de un programa electrónico. Y esto genera también inclusión financiera. No tienes que tener un teléfono como el tuyo, Salim, carísimo, o el mío, que no es carísimo, pues, pero es un teléfono el mío inteligente. tampoco, Pues. el mío tampoco. Ya está todo rayado ya, más bien. Pero lo que te digo es que no tienes que tener, esto no pueden ser barreras, la tecnología se va a hacer más barata. Sí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es democratizarla, ¿me entiendes? Y ese es el fin, y me encantaría en otro momento tal vez contarte un poco más. En la historia, solo rapidito, en la historia, a los hombres que se atreven a pararse aquí y ver hacia allá, los catalogan como locos. Hoy usted está hablando de la Honduras del mañana. Está haciendo un paso firme en función de eso y creyendo que eso es lo que requiere el país para salir adelante. Economía digital es economía de ahorita, Salim. Vos podés ahorita, vaya, por ejemplo, yo me comí una hamburguesa que mi esposa se enojó conmigo porque me agarró en broma y le dije, mire, que una hamburguesa. ¿Y de dónde crees que la pedí la hamburguesa? Sí, por la aplicación. Y sencillo, la tuve ahí, ni sé qué me la iban a dejar, la agarré, me la comí y estoy hablando con vos ahorita. Eso es un pequeño ejemplo de cómo Honduras ya innovó, ya dio los primeros pasos. Entonces yo te quiero hablar de la Honduras del Bicentenario, la Honduras del siglo XXI, la Honduras en que tenemos que repensar la manera de hacer las cosas, ¿me entendés? Uh-huh. Y me puedes decir loco, pero sí, estoy loco por poder ser un agente de cambio y poder poner los cimientos, ¿me entendés? Me acuerdo cuando me nombraron, me decían ministro Wi-Fi, ministro, ¿cómo es? TikTok, ministro Twitter, Snapchat. Una serie de burlas. ¿Cómo? Snapchat, una serie de... Y al final es divertido porque vos a veces es incomprendido, pero tenés que saber que donde vamos marcando la ruta, claro, es una ruta que hace mucho sentido para la Honduras del mañana, pero cimentada en la Honduras que hoy vivimos. Cierro diciéndote, Salim, creo fuertemente que esta es una manera de hacer una reforma digital al país, una manera de repensar la manera de hacer gobierno. Esto va a ser mucho más transparente los trámites, más eficiente el gobierno, más ágil el gobierno. Y esto lo que significa al final de la vida es al final del camino es cómo facilitamos la vida, cómo facilitamos negocios, cómo generamos desarrollo. Que gobierno digital se convierta en un tránsito para el desarrollo. Y esa es la misión que tenemos, que el presidente nos ha encomendado. ¿Qué podemos seguir esperando de Marco Midense? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo va a cerrar esta gestión? Porque siempre es importante preguntar, yo siempre lo pregunto, ¿nunca vamos a escuchar en un escándalo a Marco Midense? Bueno, si Dios lo permite, mantener la cabeza en la tierra con mi familia, siendo un servidor público, Dios me ampare que nos mantengamos en el camino de Él, del servicio público. No soy perfecto, voy a cometer muchos hierros en el camino, pero créeme que tenemos la mirada puesta en hacer las cosas bien. Bueno, vos y yo lo sabemos, lo hemos vivido en diferentes facetas, la vida pública, lo que significa, pero la conciencia es lo que te define a vos. Yo estoy con una conciencia tranquila, desesperado por seguir trabajando más por el país. Te das cuenta de las grandes necesidades. He tenido la bendición de estar en el servicio público en 3 ocasiones. Me he preparado para eso, créeme lo que me he preparado y tengo una vocación de servicio. Por ahora, mi país y los gobiernos me han dado el espacio y el honor de servir, no sin críticas y no sin momentos difíciles, pero también muy consciente que esto es una vocación y que todos los días que me levanto estoy consciente y claro de que esta vocación ha de ser de servir a los demás. Y no vas a ser perfecto, vas a cometer errores, pero si tienes la mirada puesta en Dios y en hacer las cosas bien, estoy seguro que vamos a seguir sirviendo al país. Y ahí es donde me veo yo, sirviéndole a mi país y a mi familia. Muchas gracias, ha sido una plática bien interesante. Que este sea la primera vez que está Jalón virtual, ¿va? Y la próxima vez ya sea de manera física. Muchas gracias, Elin, un placer y qué bueno que andamos uniformados, mira, por el país y por hacer las cosas bien y por la juventud y por servir a nuestras familias y nuestra comunidad. Espero se haya sentido cómodo, ¿verdad? Muy cómodo, pero la próxima sí tenemos que definitivamente ser ya
ya en el carro, ¿viste? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ministro Marco Midense, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este jalón virtual, donde hemos hablado con el ministro Marco Midense de su vida y bueno, del gobierno digital. Así que les esperamos el próximo domingo. ¡Feliz día! Hemos presentado A Jalón con Celín López.